Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas con La Mirada. Lo hemos discutido las últimas semanas, los últimos días en este programa, en varias instancias en nuestro canal de noticias, en el segundo retiro del 10%. Ya tenemos buenas nuevas en el sentido de que conviven dos proyectos. Un proyecto que avanza en el Senado, que está pronto a discutirse en el plenario de la Cámara Alta, y otro que acaba de presentar el gobierno, un segundo retiro del 10% presentado por La Moneda, con la rúbrica del presidente Piñera, del ministro Briones, de la ministra Saldívar. Para profundizar en esta discusión, la reforma a pensiones, nuestra realidad económica al día de hoy, ya estamos en contacto con el ex ministro de Hacienda, ex consejero del Banco Central y también militante del Partido Socialista, Manuel Marfán. Señor Marfán, bienvenido a Mirada Económica, ¿cómo le va? Muy bien, Andrés. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto tenerlo aquí en Mirada Económica, Manuel. ¿Cómo ve la discusión que hemos tenido las últimas semanas en torno a este retiro del segundo 10% de los fondos previsionales? Yo creo que estas son las noticias que en la práctica significan pan para hoy y hambre para mañana, para decirlo bien directamente. El sistema de pensiones en Chile funciona mal y para poderlo mejorar, un elemento que es muy importante y relevante es aumentar las cotizaciones como porcentaje del ingreso de los trabajadores y aumentar la densidad de cotizaciones, porque hay evidencia de que existen muchas lagunas para muchas personas, de manera de poder financiar una mejor pensión. Y por lo tanto, al igual que en todas partes del mundo que funciona bien, el sistema de pensiones se financia principalmente con las cotizaciones previsionales. Esa es la principal fuente de ingresos. También existen muchos países, en Chile también, a mi juicio se podría hacer más, pero existen en todos los países las pensiones no contributivas, que son aquellas de las personas que no cotizaron y que normalmente son pensiones bajas en todas partes del mundo, pensiones malas y que son básicamente de sobrevivencia. Y por lo tanto, la lógica señala que para mejorar el sistema de pensiones uno debería, dentro de los varios elementos que hay que hacer, aumentar las cotizaciones. Y hay un proyecto que se discute en el Congreso al respecto. Y al mismo tiempo se están devolviendo las cotizaciones a los cotizantes. Y eso significa, para efectos prácticos, que la presión va a estar sobre el sector público porque la gente va a pedir que tengan buenas pensiones, pero no van a estar los recursos para pagar esas pensiones. Entonces, justamente en ese sentido, señor Marfán, es parte de la conversación porque lo han dicho los mismos parlamentarios que sostienen, por ejemplo, la diputada Pamela Giles, que va a venir un tercer retiro y por qué no podría venir un cuarto retiro. ¿Existe hoy día o a futuro? ¿Tiene Chile la capacidad? Usted fue consejero del Banco Central, ministro de Hacienda, conoce las finanzas públicas como poco. ¿Tiene las espaldas financieras Chile para futuro asumir un gasto de ese nivel que tenga que ver con las pensiones de millones de chilenos? ¿Tener que asumirlas como un gasto permanente? No, en ninguna parte del mundo. No solamente en Chile. En ninguna parte del mundo las pensiones se financian si no están las cotizaciones de las personas. Entonces, si se las están devolviendo, las pensiones van a ser más malas. Y por lo tanto, lo que tenemos es, yo dije al principio, pan para hoy y hambre para mañana. O dicho de otra manera, el número de viejos pobres en Chile va a aumentar en el futuro. ¿Y el Estado no va a tener las espaldas para soportar y ayudar a esos viejos pobres que mencionó usted? No, porque los sistemas de pensiones son sumamente caros. Son muy caros y por eso es que tienen este financiamiento especial y particular que son las cotizaciones de los trabajadores y los aportes de la empresa dentro de esas cotizaciones también. En todas partes del mundo es así y esa es la principal fuente de financiamiento. Entonces,
esta cosa de devolverle el fondo a las personas, además en todas partes del mundo las pensiones son obligatorias, porque el instinto natural de muchas personas es que es más conveniente tener la plata en el bolsillo que en otra parte, especialmente en coyunturas tan especiales como la actual en Chile. Pero la experiencia indica, la historia indica, que cuando no hay cotizaciones suficientes para pagar las pensiones son malas. Señor Marfan. Y por lo tanto hay una vejez que es más indigna. Usted viene del mundo socialista, es un histórico militante del Partido Socialista. Cuando usted... Ya no lo soy. Ah, ya no lo es, sí. Pero usted durante mucho tiempo militó, ha sido una voz sí, que fue... Pero no refiché. Pero sigo en contacto, mis amigos están allá, gente... Y cuando usted propone y pone estas ideas arriba de la mesa, ¿siente que lo escuchan o sencillamente esta es una discusión que ya a su juicio, de acuerdo a lo que usted, la idea que usted defiende, esto ya es un diálogo de sordos? No me escuchan, pero no es un problema del Partido Socialista. O sea, ¿a quién están escuchando los parlamentarios? No están escuchando voces especializadas. Y entonces, en este momento están recibiendo aplausos y la diputada Giles aparece muy popular y todo porque está haciendo una cosa que es más plata en el bolsillo hoy día. Lo que estoy diciendo yo es que el país está comprando un problema grave para el futuro. Y si alguien piensa que esto se va a financiar con más impuestos, en ninguna parte del mundo es así porque no alcanza. Es muy caro el sistema de pensiones. La repartición pública que más gasta en Chile es la Subsecretaría de Previsión Social. Ese es el más caro de todos los gastos del sector público, así como hasta ahora. Malo y todo. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo con estos retiros es sencillamente... Ahora, yo entiendo que, yo creo que, yo no conozco los detalles porque recién se dio la noticia, entiendo que la propuesta del gobierno, me puedo equivocar porque no la he estudiado a fondo, pero entiendo que la propuesta del gobierno obliga a que después se devuelva el retiro. Exactamente, que se saque, lo obliga, sí. Eso es fácil decirlo, difícil hacerlo. Yo tengo la impresión de que el gobierno se equivocó. O sea, porque... ¿Llegó tarde? No, improvisa. Está improvisando. ¿En qué parte del mundo se usa ese sistema? Está improvisando. Una de las cosas que es relevante de los sistemas de pensiones es que las cotizaciones son para financiar pensiones. Eso es. Tiene un fin único, y porque la mayoría de la gente es muy irracional, piensa que siempre va a tener los ingresos que tiene ahora. Y la vejez indigna es el pecado de ese error. Y entonces por eso es que los sistemas obligan a las personas, a todas las personas que tienen ingresos, en los países que funcionan bien, todas las personas que tienen ingresos, a ir hacer lo que se llama, es el nombre que tiene, ahorro forzoso, que ahorre, quiera o no quiera, tiene que ahorrar para la vejez. Entonces, es súper popular devolverle las pensiones. Los países que han entrado a jugar políticamente con beneficio a corto plazo para las pensiones. En Brasil, el drama que están viviendo los pensionados en este momento es terrible, porque le dieron pensión a todo el mundo y podía jubilar a los 40 años, una serie de cosas que son imposibles de financiar. Y lo que está ocurriendo es que, ¿sabes lo que hicieron? Como allá no se pueden por ley bajar las pensiones, le están poniendo un impuesto. Y entonces en el estado como Río de Janeiro, Sao Paulo, los impuestos ya en algún momento van a alcanzar el 50% de la pensión, una rebaja de la mitad. No, es un drama. Sí. Es un drama cuando se juega a ganar beneficios políticos en el corto plazo.
a costa de tener una vejez indigna. Le quiero dejar nos vamos a ir a la pausa, la primera pausa aquí en Mirada Económica, le pido que se mantenga en línea, pero le quiero dejar una pregunta hecha para que me responda después de la pausa, porque quienes defienden este segundo retiro dicen el gobierno ha llegado tarde, la ayuda no ha sido la necesaria, incluso la ayuda ha sido muy poca. Eso sostiene y explica que este segundo retiro sea tan necesario. Vamos a la pausa en Mirada Económica, estamos conversando con Manuel Marfán, seguimos profundizando en este segundo retiro del 10%. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el ex consejero del Banco Central, también ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán. Señor Marfán, se lo preguntaba antes de ir a la pausa, quiénes defienden, quiénes han postulado, quiénes han presentado el primer y segundo retiro, sobre todo en el caso del segundo, argumentan que el gobierno ha llegado tarde, que el gobierno no ha presentado las medidas necesarias, que incluso su ayuda ha sido muy baja. Y eso justifica este segundo retiro. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay muchas personas que lo están pasando muy mal con producto de la pandemia. La cifra del INE muestra de que la última cifra de la ocupación y desocupación del INE muestra de que a septiembre de este año hay 1.600.000 personas que no tienen trabajo y que sí lo tenían un año antes. Es una cifra gigantesca. Y obviamente que hay que llegar a ellos. Y eso es un tema ese es un tema que corresponde, y yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer esfuerzos muy especiales para poderlo hacer. Pero las soluciones al voleo, que es para todos, tienen varios problemas. Por ejemplo, la parte más cara, mientras más rica la persona, más caro para el Estado sale esto. Yo podría, por ejemplo, en mi caso, yo no lo he hecho porque va contra mis principios, pero la ley me lo permite, que si yo retiro mi 10% de mi fondo de pensiones y lo pongo en mi cuenta 2, porque yo soy una persona que pago impuestos en tramos más bien altos, pero los aportes al fondo 2 son liberados de impuestos. Entonces yo lo que hice es simplemente una cuchufleta de sacar la plata de un lado para otro, y me gané, me puedo ganar hasta 2 o 3 millones de pesos, solamente en menos impuestos. Entonces cuando se discutió ese tema, tanto en la Cámara como en el Senado, dijeron no, sin letra chica, para que sea para todos. Entonces, amparado en el caso de los que sufren, de los que realmente lo están pasando mal y que requieren medidas especiales, aprueban medidas que son abiertamente regresivas, benefician más a los que tienen más plata que los que tienen menos plata. Yo encuentro, y ellos lo saben además, ellos lo saben, eso es populismo, porque agarran el aplauso fácil, y mucha gente hizo esa martingala en la vez pasada. Entonces, mucha gente que está sufriendo, no por culpa de ellos, requieren el amparo del Estado de todas maneras. Pero aquí hay problemas de diseño. Cuando se hizo el bono de la clase media, la cantidad de personas que pidieron el bono sin necesidad, porque habían mantenido sus ingresos, están en la misma situación de ingresos que antes, cuando era un bono para la clase media que se le habían reducido sus ingresos, producto de desempleo, producto de bajas remuneraciones, de lo que sea, y que no se pueda fiscalizar porque bien para saber quiénes son esas personas. Yo lo encuentro inaudito, eso de país bananero. Las personas que roban, porque eso que hicieron esas personas se llama robo, hurto, le metieron la mano al bolsillo de manera ilegal, y tiene una sanción, y sin embargo no se puede mencionar. Entonces no se puede investigar bien, no se puede fiscalizar bien. Entonces
yo lamento mucho que estemos llegando tan bajo, nos estemos gastando tanta plata, de manera que haya gente que con trampa, como fue en ese caso, o con cuchufletas legales, como es el caso del retiro del 10%, terminen metiéndole la mano al bolsillo al Estado, que no tiene la plata para financiar los programas que usted me pregunta. Entonces, yo la verdad es que encuentro deplorable la actitud que están teniendo los parlamentarios, que son opinólogos en este tema, porque ellos no son especialistas. Señor Marfan, ¿usted ha visto alguna vez algún divorcio tan importante entre el mundo político y el mundo técnico? Quizás como nunca en una discusión económica el mundo político había estado tan divorciado del mundo técnico. Pero por supuesto, pues si lo que ocurre ahora, yo espero que la Convención Constitucional no funcione de esa manera. Tiene la gracia de que los constituyentes no se tienen que reelegir y por lo tanto no tienen por qué ser populares, mejor razonar. Pero los países que actúan de esta manera, en los cuales con parlamentarios indisciplinados, que tienen mucho que decir y nada que escuchar, y lo dicen enojados además cuando tienen una aprobación ciudadana pésima, yo lo encuentro realmente lamentable. Yo creo que la solución para esto, obviamente, es que este proceso constituyente que vamos a tener nos genera, hay muchos peligros que tiene este sistema. Tenemos que caminar por un campo minado, ¿no es cierto? Pero si logramos llegar a la otra orilla, vamos a tener un país que lo podemos pensar mejor para que esté a la altura de las necesidades que tenemos, que son muchas. Sí, vamos a ir a una nueva pausa que es Mirada Económica. Le dejo otra pregunta para el regreso de la pausa. ¿Es posible una reforma a pensiones con 2 retiros? ¿Cambian los parámetros completamente de acuerdo a lo que se está conversando hoy día en el Congreso? Vamos a la pausa en Mirada Económica y seguimos conversando con Manuel Marfan. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el ex consejero del Banco Central, ex ministro de Hacienda, Manuel Marfan. Se lo preguntaba, Manuel, antes de ir a la pausa, ¿cuánto cambia un escenario de una reforma a pensiones? Usted lo mencionaba antes un poco los detalles de esta reforma, lo que se está discutiendo, con un segundo retiro que está ahí a puertas, es cosa de tiempo que sea aprobado. ¿Cuánto cambian los parámetros en la discusión de lo que estamos hablando, el aumento en la cotización? ¿Cuánto cambia? ¿Cómo lo ve usted? En Chile la tasa de cotización ha sido históricamente baja desde la reforma de pensiones el año 82, bajó a 10%. El promedio de los países, 10% del salario, de la remuneración. El promedio de los países de la OCDE es de 19%. Y si se hace el esfuerzo de aumentar la tasa de cotización y aumentar la densidad de las cotizaciones, se pueden llegar a pagar mejores pensiones, que yo diría equivalentes más o menos a los que son el caso de los países de la OCDE. Entonces, mientras se discute aumentar las cotizaciones, por otro lado, se están devolviendo las cotizaciones históricas. Entonces, si usted me pregunta si tiene sentido, no tiene ni un sentido. Y si el sistema consiste en que se retira, pero después están obligados a devolverlo, yo creo que tenemos un problema, porque eso le va a reducir el ingreso a las personas al momento de devolverlo. Entonces, claro, para una solución transitoria para algunos, tiene sentido porque ahora transitoriamente están con un ingreso bajo, pero entonces se debería legislar para las personas que transitoriamente están con un ingreso bajo. Y el gobierno, el Estado no tiene capaz de fiscalizar eso. O sea, el bono de clase media era para las personas que se le había reducido su ingreso. Y la cantidad de frescos que postularon sin que hubieran cumplido ese requisito
se llevaron gratis una plata que no les correspondía. Señor Marfan, ¿usted cree que derechamente con un segundo retiro, una buena reforma a pensiones como la que se ha discutido o se viene masticando hace muchos años en nuestro país, con un segundo retiro, es imposible una buena y profunda reforma a pensiones en nuestro país? Es que siempre es posible, o sea, de que es posible resolverlo, es posible, pero yo creo que más bien no vamos a tener una buena reforma de pensiones y sí va a haber un tercer retiro y un cuarto, ¿ya? O sea, porque el clima político que hay va para ese lado. Yo le voy a decir por qué, le voy a poner un ejemplo clarísimo de lo que les estoy hablando. Cuando se suben las cotizaciones previsionales, que era el proyecto original de reforma previsional, una parte relevante era con cargo a la empresa, no a la remuneración del trabajador. Entonces, ¿por qué se hace de a poco? Se hace de a poco porque el problema que eso tiene es que aumentan los costos laborales y para las empresas resulta más caro contratar y por lo tanto se hace de a poco porque es una manera de poderlo hacer con gradualidad y es posible hacerlo. Mientras se estaba discutiendo eso, hubo una iniciativa para bajar la jornada laboral a 40 horas semanales. Cuando las personas bajan de 48 horas a 40 horas semanales con la misma remuneración, el efecto práctico es que suben los costos laborales. O sea, tiene el mismo efecto de asignación de recursos sobre el mercado del trabajo, sobre el desempleo, porque aumentan los costos laborales. Y resulta que si había holgura para poder aumentar esos costos laborales, la opción era para mejoremos las pensiones. Y al mismo tiempo se hizo este otro proyecto por iniciativa parlamentaria. Y el gobierno reaccionó diciendo que no hagamos 40, hagamos 41 horas. Eso se llama improvisar. El gobierno no debería, un gobierno responsable, no hace al mismo tiempo un aumento de costos laborales vinculado a un mejoramiento de pensiones y al mismo tiempo una reducción de la jornada laboral a 41 horas. Eso no tiene ni un sentido. Eso significa que tenemos no solamente un parlamento que improvisa, sino que también un gobierno que improvisa. Y yo tengo la impresión, sin haber visto, yo insisto, que estoy hablando solamente de las pocas cosas que sé, pero incorporar dos retiros en el proyecto incorporar un retiro en el proyecto de reforma de pensiones serio, yo creo que es una muy mala idea. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a aumentar los fondos de pensiones o lo vamos a bajar los fondos de pensiones? Yo tengo la impresión de que ese es un proyecto, una iniciativa que ha sido improvisada y que no tiene precedentes en ninguna parte. Manuel Marfan, exministro de Hacienda, ex consejero del Banco Central, le agradecemos este espacio, prácticamente media hora con Canal 24 Horas, Mirada Económica, para profundizar en la coyuntura de nuestro país. Muchas gracias, que le vaya bien. Gracias a ustedes, Andrés, muchas gracias por invitar. Chao, chao. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica. Sigue en la sintonía de su canal, Canal 24 Horas. Chao, chao. Mirada Económica.